Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estamos compartiendo la fe judía para Benei Noach. Esperamos que estas clases sirvan de esclarecimiento y ayuda para cada uno de ustedes. Muchas verajot a todos. Shalom a todos. La parashá de esta semana se llama Shemot, porque así empieza el nuevo libro que estudiamos en la Torá, el segundo libro, que es conocido como Éxodo, pero al inicio del libro dice: estos son los nombres de los hijos de Israel. Por tanto, se llama Shemot, ya que significa nombres. Pues así empieza el libro y así empieza esta parashá, en la cual de manera fundamental se cuenta que estando ya la familia de Jacob en Egipto, se multiplicaron, y después de la muerte tanto de Jacob como de Yosef y de todos los hermanos y de toda aquella generación, se levantó un rey, un faraón distinto, que no quiso reconocer a Yosef y todo el bien que hizo, y se propuso dominar al pueblo de Israel, tenerlos como esclavos bajo su mando, bajo su dominio. Y en esta parasha también se cuenta el nacimiento de Moisés, conocido en hebreo como Moshe, todo lo que él vivió hasta el momento en que es llamado a presentarse al faraón para liberar al pueblo de Israel. En toda esta historia nos concentraremos en esta oportunidad en un tema fundamental que encontramos en la vida de Moshe, que fue la razón por la cual el Eterno lo eligió para ser el emisario, para ser el líder de todo el pueblo y sacarlos de Egipto y entregarles posteriormente la Torá. Hay una enseñanza de moral muy importante que revisaremos en esta oportunidad con respecto a la vida de Moshe. Por tanto, quédate con nosotros, toma atención a varios factores y detalles importantes en la vida de Moshe que nos enseñan a tener otra perspectiva de la vida. Bezrat Hashem, pasemos a revisar lo siguiente. Se cuenta en esta parashá que debido a que hubo un decreto de exterminio contra los niños varones y eran echados al río Nilo, la madre de Moshe lo escondió y luego, cuando dio a luz, lo puso en una canasta en el río Nilo y su hermana Miriam lo cuidaba. Dicho sea de paso, esto también era una manera de engañar a los astrólogos de aquella época, que sabían que vendría un líder para el pueblo de Israel y querían detenerlo desde el nacimiento, y por ello fue el decreto de echar a los niños varones al río Nilo, para que entre ellos sea echado el futuro líder que ellos veían en su astrología. Por eso fue colocado Moshe en una arquilla en el río Nilo, para que los astrólogos se confundieran en su visión y digan que aquel líder destinado ya fue lanzado al río Nilo. De todas maneras, en esta historia tan conocida, en la cual la hija del faraón desciende al río Nilo con sus sirvientas y ven la canasta y ven al niño que lloraba y ella se compadece y lo rescata, de esta historia vamos a ver un detalle importante. Está escrito que el niño lloraba. Aquí hacemos un paréntesis para traer una enseñanza que escuché del Rab Binyamin Lebanon de Tifrach. Y es la siguiente: cuando un niño llora, no estamos hablando en este momento de Moshe en el arca, estamos hablando en general. Cuando un niño en general llora, es por dos razones: o porque tiene hambre, o porque está sucio. Generalmente es así. Porque un niño, de manera general, está siempre contento. Un niño de forma natural se siente contento. En el momento en que tiene hambre, llora, y si siente que se ha ensuciado, por ejemplo, que hizo sus necesidades en su pañal, en ese momento, por estar sucio, también llora. El Rab Lebanon hizo una analogía con el alma. El alma que el Eterno nos dio de manera fundamental es un alma pura y es un alma que se siente bien, pues la dio el Creador. Sin embargo, cuando esa alma siente que tiene hambre, cuando siente que algo le falta, o cuando aquella alma está sucia por los pecados, entonces aquella alma llora y siente tristeza. En realidad, los males que vivimos como seres humanos tienen de manera básica aquellos dos factores. O siente la persona que le falta algo, o siente la persona tristeza debido a que el alma está contaminada. Y para ello necesitamos atender la necesidad del alma de manera fundamental. Toda alma necesita alimentarse, y su alimento principal es el espiritual. Y la Torá es la medicina para el alma. En ella encontramos consejos
que se ocupan directamente de curar el alma, como aquellos libros que enseñan Musar o libros como los del Rav Twersky, que son muy recomendables de estudiar, que se enfocan en curar las necesidades y el hambre que tiene el alma. Y a la misma vez, cuando el alma está sucia por los pecados, es porque hubo falta de cuidado y el ser humano requiere ordenar sus caminos, todo lo que tenga a su alrededor, tenerlo plenamente ordenado para no ensuciar su alma, cuidar lo que está a su alrededor y cumplir los mandatos divinos. De esa manera se mantendrá limpio. La plegaria es uno de los fundamentos de la Torá. Es de las primeras cosas que hizo el ser humano desde que fue creado, orar al Eterno. Y en esa comunicación hay mucho bienestar para el alma. Y es una práctica que cada persona que sigue al Creador debe realizar diariamente. Volviendo ahora al cuadro de Moshe, Moshe siendo bebé lloraba. Está escrito que la hija del faraón lo rescata y más adelante, esta historia se cuenta en el capítulo 2 del libro de Éxodo, más adelante dice, y creció Moshe. Y a continuación nos dice que después que creció, fue a ver a los hebreos y los vio en sus aflicciones. Entonces aquí, tomando esta historia de Moshe, decimos lo siguiente: cuando alguien es niño, llora porque el niño está principalmente preocupado por sus necesidades. El niño llora porque requiere algo para él. Pero una vez que crece, ¿cómo se puede determinar que una persona ha crecido realmente? No en estatura ni en edad, sino cuando se preocupa por el prójimo. En este cuadro que estamos analizando aquí con respecto a Moshe, y Moshe creció, dice aquí la Torá, y fue a ver las aflicciones de los hebreos, y vio que el egipcio estaba golpeando al hebreo, como ya sabemos. Entonces, una señal que la persona crece es cuando ya no observa solamente sus propias necesidades, sino que se fija en las necesidades del prójimo y va a ayudarlo, como en el caso de Moshe. Y eso fue un factor determinante para que Moshe fuera elegido como líder del pueblo de Israel, que él aprendió a mirar las necesidades del otro. Sabemos que en la historia Moshe mata al egipcio y es perseguido por el faraón, huye, y la Torá no nos dice más, la Torá escrita, pero la Torá oral cuenta que él huye a África y allí ayuda a un rey que había sido destituido de su puesto por un grupo de personas que habían tomado su reino. Viene Moshe a ese lugar y ayuda al rey en su guerra para recuperar su reino. El rey lo recompensa y convive con él por muchos años. Posteriormente aquel rey muere y nombran a Moshe como el siguiente rey. Por tanto, Moshe estuvo una temporada de su vida siendo rey en África. Eso cuenta la transmisión oral. Pero vemos que de todas formas Moshe llega a ese lugar y de inmediato se ofrece para ayudar a aquel rey. Y definitivamente Moshe no buscaba el reinado, sino que se lo dieron el mismo pueblo después del fallecimiento de este rey. Pasado el tiempo, Moshe decide salir de ese entorno, dejar de ser rey, y llega a Midian, que la mayoría de personas lo conoce como Madián, pero en hebreo se dice Midian. Llega a ese lugar y conoce a quien sería su futura esposa, a Séfora, que en hebreo se llama Tziporá. Pero el encuentro que tienen también es significativo, porque eran las hijas de Yitro, a quien lo conocen como Jetro, que venían a extraer agua del pozo, pero los pastores no las dejaban, y ellas tenían que esperar hasta el último para recién sacar agua del pozo. ¿Por qué este comportamiento con ellas? Porque Yitro había sido sacerdote de la idolatría por muchos años, pero él, en un momento de su vida, llegó a la conclusión que la idolatría, todas eran falsas, y que solamente había un solo creador del cielo y la tierra, y no tendría él que seguir buscando todo tipo de idolatrías. Por tanto, él había abandonado su puesto de sacerdote de la idolatría y se había ganado el rechazo de la gente. Por tanto, sus hijas eran rechazadas incluso a la hora de extraer el agua, y además no tenían esposo porque todos habían cerrado la posibilidad de casarse con la familia de Yitro.
Esto que Yitro tuvo que pasar en su tierra es un ejemplo de muchas personas que hoy en día, cuando toman la fe de la Torá y abandonan toda la idolatría, también sufren el rechazo de la familia, de los amigos, del entorno. Pero hay que mantenerse en firmeza, pues al final hay una gran recompensa por la fidelidad a la fe de la Torá. De todas maneras, cuando Moshe llega allí y ve que los pastores no dejan que las mujeres saquen agua hasta el final, él las defiende y saca agua él para ellas. Y así es que finalmente llega a casarse con Zipporá. Entonces vemos que aquí también Moshe de nuevo se fija en las necesidades del otro y va a ayudarlo. Posteriormente él llega a ser pastor de ovejas y en uno de sus pastoreos observa que hay una planta que se está quemando. En ese momento él se retira para ver qué está pasando, con la intención de detener un posible incendio en las plantas. Y de nuevo el interés de Moshe de intentar hacer algo por ayudar, incluso tratando de evitar algún tipo de incendio en las plantas. Pero cuando llega a aquel lugar, encuentra que solamente un arbusto estaba en fuego y no se había extendido, y a la vez presta atención que aquel arbusto, que es la zarza, no se consumía. El fuego no la consumía. Y esto le llamó la atención, pues Moshe se había propuesto que en todas las cosas que él vivía, debía meditar por qué las vivía y qué es lo que el Creador quería para él de aquello que experimentaba y aquello que veía. Por tanto, él se quedó por un momento meditando por qué se había encontrado con esta visión. En ese momento es que viene la palabra del Eterno, pues está escrito allí en el capítulo 3 de Éxodo, que cuando el Eterno vio que él se apartó para ver la zarza, entonces lo llamó. Y el mensaje también es que no solo él vio que Moshe se apartó para ver la zarza, sino que también recordó el Eterno que Moshe se había interesado desde el principio en ver las necesidades del otro, en ver la aflicción de sus hermanos hebreos desde el inicio y en interesarse por la aflicción del prójimo. Y a razón de ello, el Eterno lo escoge. Lo llama desde la zarza y le anuncia que él también ha visto la aflicción de los hebreos y va a rescatarlos, y le ordena a él que se presente al faraón y que a través de él saque al pueblo de Israel. Pero vemos que Moshe Rabenu se niega. Eso está escrito en todo el capítulo 3 y 4 de Éxodo. Un diálogo un tanto extenso en la cual Moshe responde cada vez al Eterno con una negación, como si fueran pretextos para no ir. Primero dice, si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué diré? O no me van a creer, o mejor envía a otra persona, etc. Entonces vemos que de pronto Moshe comienza a negarse. Y aquí hay algo extraño porque Moshe tenía la naturaleza de preocuparse por el prójimo. Y en esta oportunidad su misión era ir y ayudar a sus hermanos hebreos y sacarlos de Egipto, de la esclavitud. Entonces, según ello, la naturaleza de Moshe tendría que haber sido de aceptar de inmediato para sacar a sus hermanos de esa opresión. Sin embargo, vemos que no. Y aquí el mensaje es otro. En el momento en que el Eterno le encomienda esta misión de ser el líder, de inmediato Moshe Rabenu pensó en su hermano mayor, su hermano Aarón. Moshe sabía que Aarón era el líder, era el hermano mayor, el siguiente que había quedado en el liderazgo, pues su padre, Amram, era el líder de la generación. Y cuando falleció, quedó su hermano mayor, Aarón. Y lo primero que pensó fue en él, que podría sentirse mal de tomar él el puesto de líder, cuando en verdad le debe corresponder al mayor. Él no quería que su hermano Aarón se sintiera relegado, se sintiera mal de no haber sido escogido él, pues hasta el presente Aarón era visto como el líder, y que de pronto venga Moshe y se presente él como el líder, cuando ya tenía a Aarón ese puesto entre los hebreos, venía entonces a quitárselo, y no se sentía bien Moshe por eso, pues no quería hacer sentir mal a su hermano mayor. Decimos entre paréntesis que Moshe sabía muy bien quién era él desde el inicio. No es como se suele pensar, que Moshe Rabenu no sabía nada y que después se enteró que era hebreo.
aquellas deducciones son equivocadas. Moshe desde que era niño conocía que él era hebreo. Siempre lo supo y conocía el panorama que vivían los hebreos. Entonces, volviendo a nuestro tema, Moshe Rabbeinu no quería que Aarón se sintiera mal. Fue por eso que el Eterno le dijo: tu hermano vendrá a recibirte y se alegrará en su corazón. Cuando Moshe Rabbeinu escuchó que el Creador del mundo le asegura que Aarón se alegrará por él, y solamente Dios conoce los secretos del corazón, entonces era totalmente evidente que la alegría de Aarón no sería externa, sino que sería de todo corazón, sería en el interior, que no lo afectaría realmente. En ese momento Moshe Rabbeinu acepta. Vemos hasta qué punto el interés de Moshe por cómo se siente el prójimo, por meditar en la situación del otro. En realidad vivimos en un mundo que es bastante egoísta y que nos enseña a ser egoístas, de tal manera que se vuelve incluso complicado para la mayoría de personas mirar cómo se siente el otro. Sin embargo, tenemos que aprender lo que la Torá nos enseña a través de Moshe, que hay que aprender a abandonar los rasgos de egoísmo y a comenzar a preocuparnos por cómo se siente el prójimo, por cómo se siente el otro. Y un punto más muy importante aquí es que de todas maneras, al pensar cómo se siente el prójimo, siempre existe aquí las prioridades, tal como viene en la ley de la caridad, de ayudar a las personas necesitadas. Hay siempre prioridades. Primero se ayuda al necesitado de la familia, luego de la ciudad, luego de otra ciudad, etc. De esta manera también, cuando nos enfocamos en nuestro prójimo, siempre hay prioridades en el tema del prójimo. Y sabemos que la familia tiene que ser una prioridad. Hay muchas personas que se preocupan en extremo por gente necesitada, pero fuera de la familia. Y a quienes descuidan más es a la propia familia. Como un caso en el cual había un joven muy preocupado por ayudar al prójimo y siempre salía a buscar quién necesitaba ayuda. En un momento su rabino le dijo: hay una familia que necesita ayuda, y le dio la dirección. Y él fue rápidamente sin revisar aquella dirección. Cuando se dio cuenta, la dirección era la de su propia casa. El rabino le estaba diciendo que él se estaba preocupando demasiado por los demás y estaba descuidando su propia familia. Hay otro caso en el cual había un líder de una yeshiva, de un centro de estudios de Torah, que estudiaba todo el día delante de los alumnos. Pero él quería dar una lección a aquellos que recién se habían casado. En un momento dado, cuando estudiaba con su discípulo, le dijo: hasta aquí vamos a estudiar, tengo una misión importante que hacer. El discípulo le dijo: pero rabino, yo puedo ayudarle, yo no deseo que usted deje de estudiar. Si hay algo que yo puedo hacer en lugar de usted, dígamelo para ayudarle. El rabino le dijo: sí, la verdad, hay una mujer que necesita ayuda. Entonces el discípulo le dijo: está bien, quédese usted aquí, no se levante de su estudio, y yo iré a ayudar a aquella mujer. En ese momento el rabino dijo: entonces ve a tu casa, pues es tu mujer la que necesita ayuda. Era una forma que el rabino utilizaba para despertar conciencia en las personas. En realidad hay que preocuparse por el prójimo, pero también hay prioridades. Primero es la familia y después son los demás. En realidad, definitivamente, la ayuda que podamos dar al prójimo tiene que ser hecha con sabiduría, con inteligencia. Definitivamente la persona tiene que tener cuidado, la persona tiene que hacer las cosas con cuidado, con sabiduría, tomando todos los cuidados necesarios, pues el hecho de ayudar al prójimo no implica descuidar su propia vida, ni descuidar su integridad, ni colocarse en peligro a sí mismo tampoco. Todo debe ser hecho con la prudencia y la sabiduría correcta. Pero una cosa es cierta, que debemos educarnos para ser personas que aprendan a pensar más allá de nuestras propias necesidades, a pensar en las necesidades del otro. E incluso cuando rezamos, cuando estamos pidiendo al Creador bendito ayuda, generalmente solemos pedir por nosotros, pero tenemos que acostumbrarnos a pedir también por otros, a sentir el dolor del otro y a pedir ayuda por nuestro prójimo.
Y es una regla muy conocida en la Torá oral, que la persona que pide en su plegaria por otros, aquella persona recibe respuesta primero por su propia necesidad. Al preocuparse por el otro, es atendido primero. Eso fue lo que el Eterno vio en Moshe y es lo que el Eterno quiere de cada uno de nosotros. La sociedad en la cual vivimos se ha vuelto excesivamente egoísta. Tenemos que comenzar a cambiar esa mentalidad y aprender a sentir la necesidad del otro. No solamente en asuntos de caridad, en asuntos de dinero, es que debemos preocuparnos por el otro. También existe la sensibilidad para percibir que algo podría hacer sentir mal al prójimo. Desde un pequeño comentario, tal vez una broma no medida y tal vez una actitud incorrecta podrían incomodar siquiera al prójimo, entonces es nuestro deber aprender a corregirlo, que por supuesto, como todo lo que tenemos que aprender a corregir, no será fácil y es una constante práctica, pero tenemos que enfocarnos en ella hasta lograr ser personas que se preocupen por el sentir del prójimo. Una de las cosas que dijo el gran sabio de este tiempo, Rabbi Shlomo Yehuda, conocido como el Yanuka, es que un principio de la Torá es no ofender a ninguna persona en este mundo. Es uno de los principios de la Torá. Es decir, que en todos los mandamientos que encontremos en la Torá encontraremos este mismo principio. Aprender a no ofender ni hacer sentir mal a ninguna persona en el mundo. Estimados amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campana de notificaciones para recibir cada uno de nuestros estudios, esperando que estos temas sean de gran ayuda para cada uno de ustedes. Que el Eterno entonces nos ayude a conseguir esto, pues es su voluntad, es lo que Él quiere, que nosotros seamos personas altruistas y que aprendamos a deshacer todo tipo de egoísmo de nuestro interior. De esa forma también podremos estar más cercanos al mismo Creador bendito, pues estamos cumpliendo su voluntad. Muchas verajot a todos. Shalom.